Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Pueden ocupar su lugar. Voy a invitarlos que abran su Biblia en el libro de Isaías capítulo 7. Le voy a dar lectura yo y ustedes me siguen ahí con su Biblia. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y el hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Yo creo que en nuestra vida diaria nosotros hemos enfrentado problemas y situaciones difíciles que a veces hacen que nosotros tengamos un temor tan grande que dejamos de confiar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los reyes de aquel entonces eran 11 veces más fuertes que el reino del sur, y aún así este reino siguió bendecido por Dios. Aún así, a pesar de que todas las potencias han querido destruir a los judíos, no han podido hacerlo. Y algo que leía en estos versículos fue que este rey un día se le ocurre la idea de unirse con los sirios, y lo hacía para también ver si podían destruir al pueblo de Judá. Este rey, el rey de los sirios, era más o menos una de las potencias más grandes de aquel entonces junto con Egipto. Entonces ya se imaginarán lo que pensaron cuando les dicen que se va a unir los sirios para combatir contra ellos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida actualmente, cuando pasamos por un problema, yo creo que sabemos y confiamos que Dios va a solucionarlo, pero hay veces que pasa por nuestra cabeza que ese problema es muy grande y que si se llega a unir otro problema a nuestra vida, va a ser muchísimo más difícil poder salir de esos problemas, y dejamos de confiar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, en este versículo, en el 1 que leía, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y el hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirlo, pero no la pudieron tomar. Como les mencionaba, el enemigo era 11 veces mayor porque era el reino del norte, y a pesar de ello, a pesar de que hizo esta alianza con los sirios, no pudieron tomar al pueblo de Dios. Y no era porque los judíos fueran muy buenos, no era porque los judíos se lo merecían, sino que era el pueblo de Dios. Y nosotros podemos llegar a tener problemas, enfrentar situaciones en nuestro diario vivir, pero si nos acobardamos o dejamos que ese problema tome el control completo de nuestra vida, no vamos a permitir que Dios trabaje en nosotros. Pero hay algo muy importante: Dios nos dice que tenemos una bendición de alguien más grande que David. ¿Por qué les digo esto? Uno podría decir: ¿por qué menciona a David? Si nosotros nos ponemos a pensar, los judíos disfrutan del pacto que Dios hizo con David, y cada vez que Dios ve a un judío, Él se acuerda de ese pacto, y por eso el pueblo sigue de pie. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas y afirmaré su reino. Y luego en Lucas 1:32 dice la palabra: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que pasa con el pueblo, a pesar de que en la actualidad nosotros vemos que el pueblo de los judíos ha sido atacado aún y no ha pasado nada, porque Dios sigue manteniendo ese pacto. Y yo les mencionaba, nosotros tenemos una bendición de alguien más grande que David. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios ve a un cristiano como usted y como yo, Dios se acuerda del pacto que hizo con Jesucristo en esa cruz. El pacto que yo creo nosotros sabemos que es la muestra más grande de amor que tenemos. Y podemos verlo en Gálatas capítulo 3, que dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. Cada vez que Dios ve a cada uno de nosotros, Él recuerda ese pacto y está al pendiente de nuestras vidas, y sabe y está consciente de que cualquier situación que enfrentemos o cualquier problema, Él lo va a solucionar. El versículo 2 que leíamos dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Muchas veces nosotros vamos a pensar que esos problemas que llegan a nuestra vida no los vamos a poder resolver, pero Dios nos dice todo lo contrario. Si seguimos en los versículos, dice el 3: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aun cuando está llegando un problema en nuestra vida, Dios ya sabe lo que va a decirnos después de ese problema, porque Dios tiene respuesta a todo. Y en el versículo 4 le dice: y dile, guárdate y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué le dice el Señor? No temas, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se va a apagar. A veces nosotros vemos un problema enorme con la situación que llega a nuestra vida, pero el Señor nos dice no tengas miedo, que ese problemita tuyo es una pequeña mechita, un fueguito pequeño que en un momento se va a apagar, pero solamente va a hacerse si nosotros confiamos y ponemos nuestra fe en que Dios lo va a solucionar. Cuando parece que todo está perdido, Dios nos dice eso en su palabra, nos dice guárdate. ¿Por qué? Porque Él nos dice tranquilo, no te asustes, ese problema no es nada si tú confías en que yo lo voy a quitar de tu vida. Pero también dice repósate, nos está diciendo descansa, no te aceleres, no tengas miedo, relájate porque yo tengo el control de tu vida. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos como cristianos, de que ese problema que tú tienes no se compara en nada con problemas de otras personas, y aún así creemos que es mucho más grande que el de los demás. Pero para Dios es un pequeño fueguito que en un momento Él lo puede apagar si tú le das la oportunidad de que Él lo haga. Yo no sé si en este momento tú tienes un problema, alguna necesidad, pero cuando tú estás ansioso y dejas que esa ansiedad gane en tu vida, no te vas a relajar, aunque sea sencillo de hacerlo, y no vas a dejar que ese problema sea resuelto por Dios. La Biblia nos dice 365 veces no temas. Y eso lo dice para que cada uno de nuestros días recordemos que el Señor está ahí para bendecir nuestras vidas, que el Señor está ahí para solucionar nuestros problemas. Y su palabra en Lucas 12:32 dice, nos recuerda el Señor en esa palabra: no temas, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido darte el reino. No se turbe tu corazón, nos dice el Señor, no te angusties, yo estoy contigo, yo te voy a solucionar el problema que venga a tu vida. Para los judíos, tener la guerra con el norte era una llamarada bien grande. Era como decir que ya estaban aniquilados, que ya no iban a poder salir de ese problema. Pero aún así el Señor les dice, no teman, guárdate, repósate, porque ese fuego pronto se va a apagar. El problema que nosotros enfrentemos puede ser gigante, puede ser inmenso, puede ser una enfermedad, puede ser que perdimos el trabajo, puede ser que perdimos algún familiar, puede ser que no tenemos nada, que perdimos la casa. Hay muchos testimonios que muchas personas han compartido,
pero han salido adelante porque hemos sabido confiar en el Señor. Hemos sabido que Él tiene cosas más grandes para nosotros y que siempre nos ha guardado y nos va a seguir guardando si confiamos en Él. Pero Dios nos dice, cálmense, yo tengo el control. Relájate, tranquilo, no tengas miedo porque ese fueguito pequeño se va a apagar. Versículos 5 y 6 dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Lo que el enemigo quiere hacer con esto es que nos llenemos de miedo. Él dice, aterrorícenlos, háganlos que tengan miedo y que no puedan salir de ese problema. Hemos leído o hemos escuchado que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si nos ponemos a analizar eso, está diciendo, anda como un león rugiente. No dice que es un león, anda como león. Y nosotros sabemos que el único león es el de la tribu de Judá, Jesucristo. Es el único que nos puede sacar de los problemas si nosotros dejamos ese problema en sus manos. El enemigo va a querer aterrorizarnos, va a querer hacernos sentir menos. Y si lo logra hacer, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de huir. Y cuando usted dé ese paso de querer huir, es cuando va a ser presa fácil para que Él lo ataque y Él tome el control de su vida. Pero si no hacemos esto, si no dejamos que Él nos aterrorice, el Señor va a tomar control de nuestro problema y lo va a solucionar cuando nosotros menos lo imaginemos. Dice Job 3, 25 y 26, porque el temor que me espantaba ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Si yo me preocupo en esta noche, si yo me preocupo por mis problemas, va a venir algo más grande a mi vida. Voy a dejar que el enemigo me aterrorice, voy a dejar que el enemigo tome el control de mí. Pero si nosotros dejamos que Dios tome el control de nosotros, y como dice Él, guárdate, repósate, no tengas miedo, Él va a solucionar cualquier problema que estemos enfrentando. Por tanto, dice Jehová el Señor, no subsistirá ni será. Todos conocemos la historia de David y de Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 43 y 44 dice, vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo, como si fuera yo un perro. Ven acá y te voy a matar, y con tu carne alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes. El enemigo trataba de atemorizar a David, pero ¿qué fue lo que David le dice? Vienes a pelear conmigo con espada, flecha y lanza. Yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, Dios de Israel, a quien has desafiado. Te venceré, te mataré y cortaré tu cabeza, y todo mundo sabrá cuán grande es Dios. David no traía espada, David no traía un escudo, no traía la armadura de Goliat, pero él traía en su boca una espada, porque el Señor nos dice, no temas, repósate, yo tengo el control de cualquier problema o situación que te esté afligiendo. Dios tiene la última palabra. Y lo más importante está en los versos 8 y 9. Dice la palabra, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín. Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué tan grande es el problema que usted ha enfrentado? El miedo, la angustia. Si tienes un problema grande, el enemigo te va a decir que no vas a poder escapar. El enemigo te va a decir que él tiene el control, que te va a aplastar, te va a meter miedo. Tú ves ese gigante, ese problema que te va a aplastar, pero Dios lo ve como dos flamitas pequeñas que en un momento se van a apagar. Si el enemigo te aterroriza, él te va a acabar, pero si tú confías en Dios, como dice su palabra, eso no va a pasar, porque la cabeza de este pueblo es un rey y la del otro pueblo es otro rey, pero en algunos años va a desaparecer. Porque tú tienes un problema ahorita, vas a tener un problema mañana, pero ese problema va a desaparecer. 65 años después de que Isaías profetizó eso, el pueblo fue llevado en cautiverio y el rey de Siria fue sometido por los asirios. 100 años después de esto, Nabucodonosor los sometió a los dos. Son un fuego pequeño que solo echa humo y pronto se van a apagar. El Señor siempre en su palabra nos ha dado aliento,
nos ha dado palabras de confianza, nos ha dicho que Él está con nosotros para pelear como poderoso gigante. Pero está en nosotros saber cuál voz vamos a escuchar, si la voz del enemigo que te dice que te voy a acabar, o si la voz de Dios que te dice guárdate, repósate, que yo estoy contigo y cualquier problema que venga a tu vida, cualquier miedo que tú tengas, yo lo voy a solucionar. Los judíos siguen existiendo porque un día creyeron en Dios y ellos tuvieron un pacto, el pacto de David. Nosotros tenemos el pacto con Jesucristo, ese pacto que hizo en la cruz, esa muestra de amor que dio por nosotros para que tengamos vida eterna, pero solamente si hacemos caso a la palabra de Dios y obedecemos lo que Él nos dice, vamos a poder disfrutar de esto. Dice su palabra: guárdate, repósate, no tengas miedo y no se turbe tu corazón.